Este versículo del Evangelio de Juan, un versículo cumbre, ha sido para mí uno de esos pasajes que me marcaron la vida realmente. Ustedes saben que aquí en el Evangelio de Juan tenemos dos partes. La primera es la que se refiere al ministerio público del Señor, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y la segunda, que se refiere al ministerio privado del Señor a los suyos, que comienza en este versículo, del capítulo 13 al capítulo 21. Un escritor dice que es como el templo, esto, que en el capítulo 1 empieza el templo, el patio del templo. En el capítulo 13 entramos al lugar santo, y a partir del capítulo 17 en el lugar santísimo. Qué linda comparación, ¿no es cierto? Y creo que es así. El lugar santísimo empieza donde está la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor. Pero ¿qué nos dice este versículo primero del capítulo 13? Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué preciosa declaración. Ustedes saben que cuando empieza el ministerio privado del Señor, en este capítulo, empieza también un tanto la dispersión de los discípulos del Señor. El más allegado al Señor, tal vez, o uno de los más allegados, Pedro, le va a negar. Los otros van a huir de la escena del juicio del Señor y del Calvario por su propia seguridad. Y el Señor le había dicho: me dejaréis solos. Él va a quedar solo. Pero ha querido imprimir aquí el Espíritu Santo, a través del escritor, el evangelista Juan, esta verdad, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué hermoso, ¿eh? El amor de Cristo no varía según nuestras variaciones, según nuestra fidelidad, según nuestro estado espiritual. El amor de Cristo es un amor incólume, ama hasta el fin, siempre con el mismo nivel. En el puerto de Buenos Aires, tal vez en el de Valparaíso también, están los muelles donde atracan los barcos, y en el puerto viejo hay algunos pilotes de madera muy grandes, algunos de madera, otros de cemento, grandes así, que sustentan la mampostería del muelle, ¿no es cierto? Y entonces uno mirando esos postes inmensos, ve distintas marcas que hay, con el río a una altura normal. El río a veces estuvo ahí donde está ahora, otras veces estuvo 10 centímetros más arriba, y otras veces 20, otras veces 30, 35, 40. Y por así hay una marca alta de cuando el río estuvo muy crecido, hubo una gran creciente y dejó su marca, porque en las aguas portuarias siempre se acumulan residuos del petróleo, y entonces esos son los que marcan en la superficie de los muelles. ¿Por qué digo esto? Si tuviéramos que medir el amor de Cristo, siempre estuvo en la marca más alta. Nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones. Grande es su fidelidad. No importa que los suyos se dispersen cuando llega la hora de la cruz. No importa que su discípulo amado le niegue, el apóstol Pedro, su discípulo, que le niegue. Él lo va igual a amar hasta el fin. Qué lindo, ¿eh? Y pese a que él cayó, después le va a preguntar ahí en el capítulo 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Qué precioso que es esto. Nosotros sí somos variantes, ¿no? A veces estamos muy espirituales, a veces muy carnales, a veces muy entusiasmados, otras veces muy deprimidos.
a veces con ansias de trabajar, a veces con un desgano tremendo, ¿no? Qué variables somos nosotros, ¿no? Pero hay algo que no varía, es el amor de Cristo que está por encima de todas las circunstancias. El amor de Cristo nos ama con un valor inapreciable, siempre con el mismo fervor. Grande es la fidelidad del Señor, nunca decayó su misericordia. Son nuevas cada mañana. Él renueva su amor cada día y lo mantiene con el mismo frescor, con la misma pureza y con el mismo poder. Ese amor que nada ni nadie lo puede cambiar. Qué hermoso es decir, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es precioso, pero lo tomamos como un amor colectivo. Pero otra cosa es decir, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dijo el apóstol Pablo. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, por el individuo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel, el individuo que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Las 100 ovejas entraron al redil, pero solo 99 y faltó una. Y el buen pastor amaba a esa una perdida y la fue a buscar hasta que la encontró y la trajo con gozo, con alegría. Qué hermoso es pensar que Cristo nos sigue amando con el mismo fervor. A veces pasa que nos sentimos indignos del amor de Cristo y creo que en algún sentido tenemos razón. ¿Quién puede decir que merece el amor de Cristo? Esa cosa tan grande, tan bendita. Fíjense, es tan grande que el apóstol Pablo, por supuesto, cuando habla del amor de Cristo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No dice, ¿quién separará el amor de Cristo de nosotros? Porque es tanto más grande que nosotros, es tanto más fuerte que nosotros, es tanto más profundo y tan grande que nos tiene atraídos como un imán gigante, y nadie dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué grande es el amor de Dios, realmente, qué grande es el amor de Cristo. No importaban las circunstancias por las que pasarían los suyos. Él denuncia aquí, declara aquí la palabra suya, que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Sabe, mi querido hermano? Esto tendría que humillarnos delante de la presencia del Señor. Pablo lo expresaba así, con mucha humillación, que Cristo le amara. Y cuando él tenía el privilegio de predicar a los gentiles, dice ahí en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él se siente humillado realmente, se siente indigno de un privilegio tan grande. Qué hermoso. Pero pasa el tiempo y después allí en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Había dicho también que era indigno de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia de Dios. Pero dice, la gracia de Dios lo alcanzó. Hay como una gradación, ¿no es cierto? Era el más pequeño de todos los apóstoles. Era el más pequeño, menos que el más pequeño de todos los santos. Y en Timoteo es el más grande de los pecadores. ¿Qué lo lleva a ese pensamiento? Lo lleva la altura inconmensurable del amor de Cristo. Ahora, nosotros vemos que ese amor es un amor personal también. Miremos en los Hechos, primero en Lucas
capítulo 24. El Señor apareciendo en el camino de Emaús. No vamos a leer todo. Dice el Señor, versículo 17, y les dejo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Como increpándole al Señor, que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Si las sabía el Señor, ¿no es cierto? Había sido el protagonista de todo. Tenía en sus manos las marcas de la cruz, tenía sus pies atravesados también, su costado con la herida fresca todavía, sus sienes posiblemente con la marca que dejaron la corona de espinas y sus azotes que habían caído sobre su espalda. Lo tenía tan fresco todo eso, ¿no es cierto? Y los discípulos, cuando el Señor le aparece al lado y le dice, ¿por qué están tristes? ¿Ustedes por qué piensan que el Señor los fue a visitar allí al camino de Emaús? ¿Por qué piensan que fue a ellos, habiendo tantos discípulos? Porque ellos estaban descreídos igual que Tomás. Ellos dijeron, bueno, le contaron su verdad, y dijeron, unas mujeres los han asombrado, diciendo que vieron visiones de ángeles, que dijeron que Él vive, y fueron de los nuestros así, y encontraron como las mujeres dijeron, pero a Él no le hallaron. Hasta ahí el relato. Y se ve que uno de ellos le habrá dicho al otro, vamos, Cleofas, vamos porque tenemos que llegar hasta Emaús, o 11 kilómetros. Nos vamos. No creían realmente la resurrección, no la entendían, no la habían entendido, aunque el Señor le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuese crucificado y al tercer día resucitaría. Ellos no entendían estas palabras. Y cuando vieron todo el entusiasmo, la euforia de algunos, de los ángeles, de las mujeres, que dijeron que Él vive, ellos no creyeron y se iban tristes. Y el Señor los visita, ¿por qué? Porque los ama y no quieren que ellos estén tristes. Y entonces cuando le dicen, eres tú el único forastero en Jerusalén, que no saben las cosas que han pasado, el Señor las sabía todas, pero no importa. ¿Vieron que le pregunta al Señor? ¿Qué cosas? ¿Por qué le pregunta qué cosas? Porque los ama y quiere escuchar la voz de ellos. Y nosotros a veces decimos, Dios ya sabe todo. Sí, claro que lo sabe todo, sí, es cierto, pero Él quiere escuchar nuestra voz. Muéstrame tu rostro, dice Cantares. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Así nos ama el Señor. Él sabe todas nuestras circunstancias, pero quiere que nosotros se las contemos. ¿Qué cosas? Le dice el Señor. Y ellos le cuentan su versión, y el Señor entonces le abre las Escrituras y le dice, insensatos, tardos de corazón, para creer lo que Moisés y los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo resucitase de los muertos y entrara en su gloria. Y comenzando desde esta Escritura, le dijo todo lo que de él decía el Antiguo Testamento. Qué hermoso, ¿no? Comenzando desde Moisés. Y es claro, cuando llegan a Emaús ellos los detienen y le dicen, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día declina. Y se sentó en aquella modesta casa de Emaús. El Señor hizo su primera visita pastoral resucitado. Una casa pequeña, en una aldea oscura, tal vez. Se sentó a la mesa con ellos. Qué ejemplo precioso del Señor, Y cuando partió el pan y lo bendijo, allí el Señor se desaparece de ellos. Y ahora con el Cristo resucitado ya no hay más tristeza, ni hay temor. El camino que oscurecía por el cual detuvieron al Señor ya no les importa tanto. Tienen el corazón lleno de regocijo. Y esto es lo que quería lograr el Señor, que el corazón de los suyos esté contento. Por eso los visitó en el camino a Emaús, porque los amaba. Qué hermoso, ¿no? Y se levantaron y se fueron otra vez, y fueron
al aposento alto y le contaron: el Señor vive, nos apareció en el camino y entró a nuestra casa y partió el pan y vimos sus manos horadadas. Era Él. Su oración, la bendición era la misma. El Señor desapareció de nosotros y estaba allí. Y contando el relato del Señor, el mismo Señor otra vez se pone en medio de ellos y dice: paz a vosotros. Qué hermoso. El Señor los visita, aquellos discípulos de Emaús, porque los amaba. Y esa noche que entra y dice: paz a vosotros, estaban los 11, Cleofas y el compañero estaban de visita también, pero no estaba Tomás. Y entonces el Señor vuelve 8 días más tarde allí al aposento alto y ahora está Tomás. La primera vez los discípulos lo vieron al Señor después de este domingo que estamos relatando, el domingo de la resurrección, y lo vieron después a Tomás, que había faltado. Y dice: Tomás, ha resucitado el Señor y nos ha venido a nosotros. Y Tomás le dice: no, yo quiero verlo. Si no viere sus manos, una, y metiere mi dedo en la llaga, 2, y extendiere mi mano y tocare su costado, 3, no creeré, 4. 4 cosas, dice Tomás. Fíjense. 8 días después, estaba otra vez, versículo 26 del capítulo 20 de Juan, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: 1, pon aquí tu dedo. 2, mira mis manos. 3, acerca tu mano y métela en mi costado. Y 4, no seas incrédulo, sino creyente. El Señor le contestó una por una todas las dudas de Tomás. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y arrancó esa confesión de los labios de Tomás. No dice que Tomás extendió su mano, metió el dedo en la llaga, pero dice que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Qué regocijo habrá tenido Tomás de confesar otra vez el nombre de su Señor. Y para eso vino el Señor y lo visitó a él y le habló, para que sacara todas las dudas y para que el Señor pudiera ser el regocijo de Tomás. Señor mío y Dios mío. Porque me viste, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, a nosotros nos alcanza esa bienaventurada, que podemos creer sin ver al Señor físicamente, pero sí sintiendo lo que el Señor es para nuestras vidas y cómo el Espíritu de Dios obra en nuestro corazón a través de su bendita palabra. Y hay otro caso también, está el caso de Pedro, el discípulo del Señor. Nosotros vemos en el capítulo 21 que Pedro estaba junto con Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos cuyo nombre no se dan. Y Simón dice: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió.
les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué le pasaba a aquel discípulo Pedro? ¿Qué le pasaba? Estaba muy triste él. Había tenido noticias del camino de Emaús, que el Señor les había animado y les había quitado la tristeza. Había estado presente cuando entró la segunda vez y le dijo a Tomás: mete tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente. Y él estaba esperando que el dedo del Señor lo señalara a él. Me negaste. Ese dedo nunca llegó. Pero lo cierto es que después de esta segunda visita del Señor, él se sentía indigno del ministerio y pensó que se había acabado su aventura de fe. Por eso fue a buscar las redes, le sacudió el polvo y se fue a pescar. Qué lindo ejemplo, cuántas lecciones sacamos de este capítulo, porque los discípulos, 6 más, no le dejaron solo, lo rodearon. Pedro, estás triste, vas a pescar, nosotros te vamos a acompañar. Y fueron con él y colaron agua toda la noche porque no había pesca. Y al amanecer aparece el Señor en la costa: hijitos, ¿tenéis de comer? No, dicen ellos. Echen la red a la mano derecha, y la echan, y había 153 grandes peces. Juan discierne que el que llamaba era el Señor. Es el Señor, dijo. Es el Señor, dijo Pedro, se ciñó la ropa, se tiró al agua unos brazos y unas brazadas y estaba al lado del Señor. Si al final a Pedro lo que le interesaba no era la pesca, le interesaba ser restaurado por el Señor, sentir que el Señor le acusara, que le reprendiera, que le dijera de su pecado, pero tenía un llamado, como decía Jeremías: había un fuego dentro de mí, ¿no es cierto?, que quería volver a estar cerca de su Señor. Y el Señor no se hace esperar más y va allí. Y entonces empieza por lo más sencillo. Cuando los discípulos llegan, ya había un pez en el fuego. Había fuego, además, y pan. Y el Señor divino hace esta otra visita pastoral también. Y es un caso tan delicado que hay que hacer un asadito para empezar a tratar el tema. Y el Señor de la gloria, ya vencedor de la muerte, prepara aquel fuego y pone un pez a asar y pan también, que salieron de sus manos, que el Señor trajo o que el Señor aparejó. Él lo podía hacer de las piedras ahora, no para él, sino para sus discípulos. Y no respondiendo a la tentación de Satanás como al principio, sino ahora para cubrir la necesidad de los que amaba y que sigue amando. Y entonces nosotros encontramos que donde está el Señor hay calor. Los discípulos, después de una noche de mar y después de mojarse con tantos peces, ahora estarían rodeando el fuego del Señor y restregando sus manos. ¿Por qué no también la espalda ahí, en torno al fuego, confortándose? Porque donde está el Señor hay calor. Y donde está el Señor hay provisión. Había un pez en el fuego y había pan. Se confortaban por fuera con el fuego y ahora por dentro con lo que el Señor había preparado, con sus manos preciosas, benditas, y toman aquel alimento. Qué hermoso. Y donde está el Señor hay también amor. El amor que se prodiga, el amor que da, el amor que provee, el amor que llama, el amor que requiere. Y cuando entraron en el calor de la amistad, en el calor de su físico también, en una comunión fraternal y amigable con los suyos, a los que él ama, entonces viene la primera pregunta a su discípulo Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta
mis corderos. Había un trabajo para encomendarle a Pedro, pero Pedro tiene que rendir un pequeño examen aquí. ¿Cuántas veces le negó Pedro al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Así? ¿Le ha comido la lengua el ratoncito? 3 veces, muy bien. 3 veces. Entonces el Señor 3 veces también le va a preguntar si le ama. 3 veces tuvo que decir sí, como 3 veces antes había dicho que no. No, Señor, nunca esto te acontezca. No, Señor, mi vida pondré por ti. No, Señor, si todos te dejaren, yo no te dejaré. 3 veces le negó también, y ahora 3 veces tiene que decir que sí le ama. Le hace una pregunta un poco incontestable el Señor a Pedro. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Que le amaba no tenía duda Pedro, pero más que esto, ¿quién puede medir el amor, no es cierto? Le hizo una pregunta un tanto incontestable el Señor a Pedro, pero pienso que quedó para nosotros. Tal vez el Señor quiere que quienes le sirven a Él, quienes tienen que dar el mensaje de Cristo, tienen que prestar un servicio al Señor, Él espera más amor de estos que están en su servicio, porque el Señor ahora le iba a comisionar al apóstol Pedro: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas o me aprecias o me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Qué hermoso, ¿no? Qué gran obra tenía que hacer el Señor con Pedro. Tenía que apacentar los corderos, tenía que pastorear a las ovejas, tenía que apacentar a las ovejas. Y requiere un examen a fondo de la conciencia. Y la pregunta es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él ha demostrado que también amaba a Pedro, porque lo visita ahí en la orilla, donde él decidió ir a pescar y donde sus consiervos le acompañaron para no dejarle, para rodearlo y para estar otra vez cerca de su discípulo y para entrar en el calor de la comunión fraternal, la comunión hermanable, la comunión del discípulo y su Señor. Él prepara aquel fuego y aquella provisión, le demuestra su amor. ¿Por qué lo visitó a Pedro? Porque lo seguía amando, porque como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, con la misma fuerza, con la misma intensidad. Y entonces ahora viene el otro aspecto del amor. Nosotros, queridos hermanos, podemos tener la plena seguridad de que desde que hemos sido llamados al Señor y le hemos recibido en nuestro corazón y nos integramos a la comunión de la Iglesia, contamos con el amor del Señor por cada uno de nosotros. Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas, que nos llama por nuestro nombre y que las suyas le conocen. Bienaventurado el pueblo que conoce a su Señor, bienaventurado el creyente que conoce a su Señor. Ustedes saben que es bueno esto de conocer al Señor, conocerle a Él personalmente, encontrarnos con Él personalmente, en la oración, en el quebrantamiento de espíritu, en la comunión con Él, es tan importante. Nosotros predicamos a veces la pregunta que Pablo hizo, nos hacemos la misma pregunta, o le hacemos la misma pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No es cierto? ¿No es cierto que lo hacemos? Pero Pablo hizo otra pregunta primero, que me parece que es más importante. ¿Se acuerdan cuál era?
¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Conoces, querido hermano, a tu Señor? No te conformes con el conocimiento que tenés del Señor, porque hay más, hay más, hay más. Estás en la anchura, lo de mejor, pero te falta la altura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo. Siempre hay más. Que me parece que es más importante. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Conoces, querido hermano, a tu Señor? No te conformes con el conocimiento que tenés del Señor, porque hay más, hay más, hay más. Estás en la anchura, lo de mejor, pero te falta la altura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo. Siempre hay más. Pablo dijo así, a fin de conocerle. Y yo dije, Pablo, te apareció en el camino a Damasco. Fuiste arrebatado al tercer cielo. Te apareció a través de Agabo y dijo que ibas a sufrir. Y él te animó, ve porque serás instrumento útil. Estos llegaron al buen puerto. Algunos nadando, otros en tablas. Pero todos se salvaron, porque así se lo había revelado el Señor a Pablo. Pero este Pablo dice que todo lo que hacía, no queriendo ser hallado teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios por la fe, lo hacía a fin de conocerle. ¿Saben? Pablo se daba cuenta cabalmente que aunque había tenido esas experiencias maravillosas de contacto con el Señor, de encuentro con el Señor, de revelación del Señor, había mucho amor todavía que descubrir en Cristo. Había mucha gracia que descubrir en Él. Había mucho poder que disfrutar del Señor. Había tanta riqueza del Señor para acceder a ella que quería conocerle cada día un poco más. ¿Conoces a tu Señor, hermano? No te conformes. Avanza en el conocimiento del Señor. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor. Entonces, el punto es este ahora, que el Señor nos ama con un amor individual a cada uno de nosotros. Pero si algo quiere el Señor también es nuestro amor. Pedro va a ser comisionado por una tarea muy importante. Fíjense que el día de Pentecostés se ve la titánica tarea que el Señor le da. Levantarse el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende y predicar el Evangelio, predicar a Cristo, y 3.000 se convierten. Y luego predica otra vez después de la curación del cojo y 5.000 se convierten. Qué tarea gigantesca que tiene el apóstol Pedro. La llave del reino es abierta a los judíos el día de Pentecostés. Y la puerta del reino es abierta, por eso Dios le dijo que a ti te daré las llaves, el día de Cesarea cuando predicó a los gentiles en casa de Cornelio. Abrió la puerta de la salvación o del reino de Dios también a los gentiles. Y fue una tarea grande la que le dio el Señor. Pero la prueba del Señor es esta. Él le podría haber dicho a Tomás, yo sé que eres valiente, Tomás. ¿Cómo no iba a ser valiente? A Pedro, perdón. Sé que eres valiente, Pedro, que eres osado, que cuando algo sucedía no te quedabas con la duda y le preguntabas, que cuando sacaste la espada y cortaste la oreja, le tiraste a la cabeza seguramente, se la quisiste cortar, pero aquel siervo se esquivó y solo le cortaste la oreja. Tenía fuerza, Pedro, para defender al Señor. Tenía osadía para levantarse y predicar el Evangelio. Pero todo esto, Pedro, lo vamos a separar y lo vamos a dejar a un lado. Si querés, hacemos un paquetito y lo dejamos en un costado. La cosa importante que yo te quiero preguntar es si tú me amas. Porque todo lo que haces solo va a servir si me amas. Y hermanos, el Señor puede usar nuestra capacidad, nuestro estudio, nuestra vocación, nuestra fuerza, nuestro empuje. Pero esta noche nos dice,
Haz con todo eso un paquetito y déjalo en un costado. Yo te quiero preguntar si tú me amas. Porque lo único que vale en el servicio para Cristo es el amor de Él, el amor hacia su divina persona. Si lo que hacemos está basado en el amor de Cristo, qué triste cuando Pablo tuvo que decir, algunos predican por contención. Había otras causas que no eran el amor de Cristo. Mas yo por amor, dijo. Qué lindo servir al Señor por amor a Él, porque le amamos, le servimos. Él quiere también nuestro amor. Después que dio todo en la cruz del Calvario, dio su vida, venció a la muerte, antes de ir a la cruz, la última recomendación que dice, yo quiero el amor de ustedes, cuando les dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere el Señor? Quiere que le vengamos a expresar nuestro amor, nuestra admiración por lo que Él hizo, nuestra adoración a su santa persona. Él está en medio nuestro y está esperando recibir de cada uno la expresión íntima del corazón, aunque sea en el corazón ahogado por alguna congoja, alguna prueba. El Señor quiere disfrutar del perfume, del amor, de la gratitud, del corazón, de la adoración que sentimos a su persona. El Señor, querido hermano, esta noche te pregunta, yo te amo con un amor profundo y mi amor nunca va a variar. Te amo hasta el fin, hasta las últimas circunstancias, hasta las últimas consecuencias. Pero tú, mi querido, Él te conoce por nombre, dice Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero tú, querido hijo, me amas, me amas. Solo si me amas vas a tener un servicio bendecido para la gloria del Padre. Que Dios nos bendiga y que cada uno en lo íntimo del corazón pueda esta noche responder a esta pregunta crítica, digámosle, que el Señor nos hace a cada uno. Que así sea.